Saludos, mis queridos hermanos, esperando que todos ustedes se encuentren bien en sus hogares, agradecidos a Dios por todas las cosas que hasta aquí el Señor nos ha dado. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos nosotros a leer la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 25, el versículo 9. Dice así: Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. El versículo 10 dice: Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Es interesante ver esta historia porque nos va a mostrar cómo es la vida de este hombre llamado Nabal. Nabal es uno de los hombres, por así decirlo, más ricos que existía en el tiempo, a los cuales David había servido y había ayudado. Les había ayudado en las diversas actividades que la empresa de Nabal realizaba. Nabal tenía una hacienda, tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado. Y era el tiempo de esquilar, era el tiempo de la cosecha, era el tiempo donde seguramente todos aquellos que habían cooperado con Nabal necesariamente deberían de recibir una recompensa por esto. Y vemos ahí que David envía a sus hombres para de esa manera puedan ayudar a David, porque él tenía 600 hombres y no era fácil mantener a toda esa gente en medio del desierto. El asunto es que David va y le pide ayuda. Sin embargo, Nabal va a responder con esas palabras y va a decir: ¿quién es el hijo de Isaí? Va a decir otras acusaciones más. ¿Quién es aquel que huye de su señor? Todas estas acusaciones son necesariamente o terriblemente injustas. Son injustas porque de alguna manera usted ve la palabra de Dios y va a ver que David ayudó mucho a Nabal. Ayudó a que las cosas le salieran bien y a que su empresa tuviera éxito. Sin embargo, vemos que Nabal no corresponde a eso. Nabal es un tipo, como dice acá la palabra de Dios, un tipo duro, un tipo grotesco, un mal ejemplo, si lo queremos ver en la palabra de Dios. Pero el asunto es que contra esta persona va a enfrentarse David. Ahora vemos que estos hombres regresan, van donde David y se le cuenta todo con respecto a lo que había pasado. Y entonces David se molesta, David se enciende en ira, David reclama aquello que para él considera que no es justo. Se llena de impotencia y de cólera, y entonces dice la Biblia que tomaron sus armas, envainaron sus armas y fueron hacia el lugar donde estaba Nabal para matarlo. Y esto es interesante ver que muchas veces nos convertimos en aquello que no queremos ser. No sé si te habrá pasado alguna vez y has dicho: yo no seré como esa persona que está haciendo tanto daño. O hemos hecho algunas promesas y hemos dicho: nosotros no vamos a repetir lo mismo que hicieron nuestros padres con nosotros. Pero ahora David se está convirtiendo en el hombre que tal vez él no quiso ser, porque recuerden que la Biblia nos va a mostrar que Saúl lo perseguía.
con 3.000 hombres. Él apenas tenía 600. Si usted revisa la historia en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 25, usted va a ver que él solo tenía 600 hombres. Pero Saúl, que era el rey, tenía 3.000 hombres. Y entonces había una desventaja. Y a David lo perseguían así por el desierto, con esa cantidad de soldados. Pero ahora él va a repetir lo mismo. Él tiene 600 hombres. Dice la Biblia que 200 se quedan guardando el almacén que ellos tenían. Y 400 van a matar a un solo hombre, Nabal. David se está convirtiendo en lo que él nunca quiso ser. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros cuando nos convertimos en aquello que no queremos ser? Debido a la cólera, debido a que nuestras emociones se irritan rápidamente y no sabemos controlarlas. Tenemos nosotros que ver la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo, vamos a verlo acá. Romanos capítulo 6, el versículo 19, dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El versículo 20 dice: por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esclavos del pecado, dominados por el pecado, dominados por las situaciones que necesariamente vienen a destruir nuestras buenas intenciones. Así éramos antes. Dominados por la influencia de los amigos, dominados por la influencia de los malos consejeros. Pero acá dice la Biblia que no somos más esclavos del pecado, sino que ahora hemos venido a ser esclavos de Dios. Lo que nos quiere dar a entender es que cada uno de nosotros podemos de alguna manera controlar cada uno de nuestros impulsos. David lo podía hacer. Es más, yo pienso que él diría: lo hice con Saúl. Porque si usted ve unos capítulos antes, usted va a ver que David le perdona la vida a Saúl. Pero David puede decir: este no es el siervo de Dios, este no es el ungido de Jehová, este es un don nadie y no me va a faltar el respeto a mí. ¿Verdad? Eso es lo que podría tener presente en su mente David. Pero sin embargo, lo que nosotros vemos es que aún así, sea quien fuera la persona, Dios no nos manda a vengarnos. Dios no nos manda a devolver con la misma moneda. Tenemos que entender eso. Dios no nos manda a devolver con la misma moneda. ¿Y por qué lo tenemos que entender? Porque hay alguien que va a aparecer en esta historia que le va a mostrar a David que ella nunca devolvió con la misma moneda. Y ese es Abigail. Si usted revisa un poquito todas las características de Nabal, usted va a encontrar que era hombre duro, de malas obras, perverso, insensato. Todos los calificativos terribles, era un ogro. Sin embargo, era la esposa, ella, Abigail, era su esposa, de las cuales la Biblia habla que era sensata, que era una mujer hermosa, que era una mujer que nunca se dejó contaminar
por el mal genio, por el mal carácter, no solo el mal carácter, por la traición de su marido. Y esto tiene que ver con nosotros hoy en día, porque hoy hay muchas mujeres que tomaron la decisión de sacar adelante sus matrimonios, a pesar de la traición, a pesar del mal genio, a pesar del mal carácter. Les permiten a sus esposos vivir a su lado de ellas. Y entonces hablamos para ellas y les decimos que no solamente tú estás sola en esa batalla, también hay una que se llama Abigail, que eligió vivir con un hombre de estas características. Creo que es importante que quede bien en claro esa parte. Elección. Eligió hacerlo. Fue fiel a esa persona y la ayudó. ¿Por qué? Porque David iba a matar a Nabal. Sin embargo, entró Abigail usando su sensatez, usando su hermosura, usando su buen carácter, usando su fidelidad, usando su conocimiento de Dios, conocimiento de la realidad, para poder ayudar y salvar la vida de su marido. Uno puede decir, ¿hasta cuándo voy a soportar todo esto? En realidad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Abigail consiguió sobrevivir en medio de toda esta situación que le tocó vivir. Lo que sí sabemos es que Abigail llegó al final de la historia, sin embargo Nabal no. Lo que sabemos es que Nabal murió, fue herido por el Señor. Lo dice ahí en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Usted lo puede ver allí. Dice en el versículo 33, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy, de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Y el versículo de número 37 dice, pero a la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. El versículo 38 dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. La venganza es del Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Yo sé que hay Nabales que están por ahí maltratando, hiriendo, traicionando la fidelidad de una mujer, la fidelidad de sus esposas. Sin embargo, creo que la palabra de Dios está allí para poder explicarnos y decirnos que si tenemos esta manera de actuar, simplemente vamos a terminar mal. Tenemos muchas consecuencias terribles por ir en contra del Señor. Vemos a David, que David aprendió una lección, aprendió a no vengarse gracias a la ayuda de Abigail. Creo que hay mujeres que son importantes en la vida de muchos hombres. Si tú tienes una Abigail a tu lado, entonces cuídala, protégela, respétala. Porque eso es de un hombre. Y eso siempre será de bendición. Siempre será de ayuda. Recuerda, podemos volver a comenzar, podemos volver a empezar, podemos hacer las cosas nuevamente si nos acercamos a Dios y si le pedimos su ayuda. Que el Señor pueda ayudarnos, que el Señor pueda dirigirte, que el Señor pueda darnos la sabiduría para poder hacer las cosas como Él quiere. Que el Señor pueda bendecirte.